yo le he puesto a esta predicación un pequeño título, como me gusta hacer, para de alguna manera enmarcar el tema de la predicación, y he puesto los 10 mandamientos, la libertad enfocada a la vida. Y ya veis que realmente no hemos leído todavía los 10 mandamientos, aunque yo estoy seguro que resuenan en vuestras cabezas y en vuestros corazones, pero todavía en este primer texto que nos ha leído José, pues no se nos ha hablado directamente de los mandamientos, ¿no? Sí que se nos ha dicho que Israel ha sido liberado de Egipto y que su líder, ¿no?, Moisés, ha sido llamado al monte a encontrarse con Dios, donde Dios le va a dar, ¿no?, estas conocidas tablas de la ley. A mí me gustaría que en esta mañana nos pudiéramos familiarizar con ese contexto, porque el contexto marca cómo vamos a recibir y cómo vamos a leer después esos mandamientos. Dicho sea de paso, el texto que Jackie nos ha leído en el Evangelio, la lectura del Evangelio que siempre hacemos al principio del culto, también va a subrayar algo importante aquí, porque Jesús, cuando le piden que resuma la ley, va a decir que se puede resumir en dos cosas: a amar a Dios y a amar al prójimo, que ya veréis en esta semana, ¿verdad?, es el mejor resumen que se puede hacer de los mandamientos, ¿no? Por lo tanto, como veis, el conocer un poquito el trasfondo de los mandamientos y los propios mandamientos nos van a ayudar también después a entender el mensaje de Jesús, ¿no? Ya veis, por lo tanto, la conexión en la palabra de Dios, todo está interconectado y es bueno que nos familiaricemos con ello, ¿no? Seguramente, cuando oímos hablar de los 10 mandamientos, probablemente lo primero que nos viene a la cabeza es una lista de normas. Mandamientos, normas. Se encienden las alarmas, ¿verdad? Religión, control, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si vamos leyendo esos mandamientos, pues seguro que nos resuenan en la cabeza. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. Bueno, pues hay muchas cosas ahí que compartimos, ¿no?, como sociedad. Incluso podemos llegar a pensar, bueno, esos mandamientos pertenecen al mundo antiguo, y de hecho pertenecen al mundo antiguo. Os hablaré de algunos detalles históricos a lo largo de estas predicaciones. Por ejemplo, este texto, estos mandamientos se están dando en el contexto de la Edad de Bronce, que a veces se nos van estos contextos históricos, pero ya hablaremos de eso en la siguiente predicación. La cuestión es que sí, pertenecen al mundo antiguo, pero tienen su vigencia para el día de hoy, ya veremos, ¿verdad? Y a veces pensamos, quizás demasiado superficialmente, que eso no tiene nada que ver con nuestra sociedad a día de hoy. Una sociedad donde se valora la libertad individual, la capacidad de cada persona para poder decidir sobre su propia vida. Y, de hecho, eso también está muy bien, ¿no? Pero a veces lo ponemos de manera dicotómica, ¿no? Sin embargo, por eso, quizás es bueno plantearnos los 10 mandamientos y, sobre todo, en el contexto en el que se pronuncian. Porque me gustaría ya lanzaros una pregunta. ¿Qué significa ser realmente libres? ¿Qué significa ser realmente libres? Porque podemos y vivimos en una sociedad que identifica fácilmente la libertad con poder elegir. Y bueno, nadie puede decir que no vivamos en una sociedad donde no se nos respete en gran dosis nuestra libertad, aunque también podríamos matizar esas expresiones, ¿verdad? Pero a veces entendemos que somos libres cuando nadie nos impone lo que debemos hacer, cuando podemos expresar nuestras opiniones, decidir cómo queremos vivir nuestra vida, elegir nuestro proyecto de vida, y obviamente es así. Sin embargo, a mí siempre me llama la atención cómo en medio de una sociedad que permite esto, y esto es bueno, al mismo tiempo también genera grandes esclavitudes, ¿no? Porque si lo queremos mirar desde otro punto de vista, en nuestra sociedad libre se vive esclavizado al consumo. Casi que no te puedes extraer, ¿no?, de esa manera de entender la sociedad. Libertad muchas veces, pero la gente se habla de los adictos, ¿no?, la adicción al trabajo. Terminar viviendo únicamente para producir o para ganar dinero, a veces para tener éxito. Entonces, ¿realmente somos libres? ¿Hasta qué punto somos libres? Entonces, a veces también me pregunto, ¿para qué somos libres? Otra buena pregunta, ¿no? ¿Para qué somos libres? ¿Qué significa ser libres y para qué la libertad? Porque libertad se supone que tenemos en buena dosis, pero ¿para qué usamos nuestras libertades? Porque hay una parte de la sociedad que sigue generando esclavitud, ¿no? Vivimos en la misma dicotomía, ¿no? Exacto. Yo. Perfecta. La Clara ya va pillando lo que va viniendo, ¿eh? Ya me va conociendo que voy con una intención, ¿no?, con esta pequeña reflexión que os hago para empezar. El decálogo, por lo tanto, nos va a plantear
una manera quizás diferente, alternativa, una manera diferente de pensar y de enfocar esa libertad. Por eso le ponía ese título, ¿no? Libertad enfocada para la vida. Porque la libertad por sí misma, pues quizás se quede en la nada o incluso genere más esclavitud. Así que, ¿para qué somos libres? Esta es una pregunta que puede contestar el Decálogo, ¿no? Al menos como principios de vida. Para empezar a situarnos, fijaos lo que se nos ha leído en el texto, ¿no? Lo que nos ha leído José. Esto viene después que Israel haya sido liberado de Egipto, donde habían vivido como esclavos. Yo espero que conozcáis la historia por la lectura bíblica, y si no, por las películas o incluso las de dibujos animados. Está bien, a estos efectos me vale, porque todos tenemos la idea, ¿verdad?, de que Israel vivía en Egipto esclavizado, aunque sea una imagen un poco distorsionada, construyendo las pirámides, recibiendo los latigazos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo os invito a contrastar todas esas ideas que a veces tenemos a priori con la lectura bíblica, ¿no?, con los detalles de la lectura bíblica. Pero me vale, porque todos tenemos una idea de que Israel vivía en esclavitud, no eran libres, ¿verdad?, para poder vivir su propia existencia. Y ellos han sido liberados, y todos también tenemos en nuestro imaginario el cómo y el por qué fueron liberados, ¿no? Porque todos tenemos en nuestro imaginario las plagas, esas plagas que utiliza Dios para intentar convencer a Faraón, ¿no?, de que los deje libres hasta que finalmente hay una insuperable donde conlleva, ¿no?, la libertad. Y también tenemos esas imágenes, ¿no?, la película de los 10 mandamientos, esa famosa, histórica de Charlton Heston, pero también podemos ir a las nuevas, donde el Mar Rojo se abre de manera poderosa, facilitando la libertad del pueblo de Israel y impidiendo que el ejército egipcio pudiera hacer algo en contra, ¿no? Por lo tanto, de una manera majestuosa, poderosa, impresionante, Dios se hace presente en la vida de Israel y les da la libertad de Egipto. Por lo tanto, estos mandamientos hay que entenderlos siempre en ese contexto de hemos sido liberados, ¿no? Hemos sido liberados. Pero claro, ahora que somos libres, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Con qué principios y valores vamos a vivir? Es impresionante como el Señor dice, ¿no?, y lo hemos leído, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Y a mí me parece que eso es una de estas claves interpretativas, una de estas ideas que te permiten leer el texto de manera correcta. Hemos sido liberados de esclavitud. Después haremos alguna proyección a Jesús y a nuestra propia realidad como Iglesia, porque en definitiva también debemos de leer el texto a día de hoy, en el siglo XXI, asociándonos con Israel, entre comillas, porque ojo con las asociaciones que a veces se escuchan con Israel, que me dan mucho vértigo, no voy a entrar por aquí en esta predicación, pero sí que tenemos que entender, ¿vale?, que el pueblo de Dios a día de hoy, ¿verdad?, es la Iglesia. Y por lo tanto, nosotros también hemos sido liberados de una esclavitud por medio de Jesús, ¿no? Por lo tanto, aquí hay muchas cuestiones que están en relación unas con las otras y que tenemos que saber leer cuidadosamente para no acabar en posiciones que incluso niegan el fundamento y el espíritu de liberación que hay en los mandamientos y de principios de vida que hay en los mandamientos, ¿no? Por lo tanto, como veis, en solo esta primera endanada, espero haberos puesto interés en vuestros corazones de conocer un poquito mejor y más en profundidad qué significa o en qué consisten, ¿no?, estos mandamientos, en qué consiste este decálogo. Pero quiero insistir en esta idea, ¿no?, porque de hecho la primera idea que os quiero compartir es esta que ahora os he esbozado, pero quiero insistir un poquito más, ¿no? El decálogo llega después de la liberación. No hay decálogo sin liberación. Primero es la libertad. Primero es, si me permitís extrapolarlo, la gracia de Dios. Han sido liberados. Esto parte de un previo. Hay una relación previa de Dios con Israel. Hay una relación. Y esa relación les ha llevado a la libertad. Y a mí siempre me gusta subrayar estos principios fundamentales, porque los mandamientos no son una carga para la vida. No son un checklist que tienes que hacer para ganar algún tipo de punto delante de Dios o para ganar algo a cambio de parte de Dios, sino que el principio viene de una relación en el cual el buen Dios quiere la vida para sus hijos. Por lo tanto, esa es la clave de lectura. Hablan desde la liberación y para la liberación.
Insisto, porque muchas veces cuando se hacen referencia a los mandamientos, solo estos nombres, ¿no? Mandamientos, parece que en nuestra cultura alguien quiere secuestrar nuestra libertad, marcarnos, oprimirnos. Nada que ver con el contexto, nada que ver con el contexto. Son mandamientos que nada tienen que ver con oprimir al ser humano por parte de un Dios que está en el cielo para enjuiciarnos y castigarnos. Nada tiene que ver. Espero hacerme entender en las próximas predicaciones, donde miraremos más detenidamente cada uno de esos mandamientos. Por lo tanto, antes del capítulo 20, donde se recogen esos mandamientos, está el capítulo 19, está el libro de Éxodo, ¿vale?, donde se narra y detalla cuán bueno es Dios, cuánto amor siente por su pueblo, de manera que le rescata de Egipto. Claro, Israel, como digo, es un pueblo recién liberado. ¿Tiene tierra? No tiene tierra. ¿Tiene leyes para vivir? No tiene leyes. Es un pueblo al que le falta la identidad. Y es que la libertad en el vacío hasta puede ser peligrosa. Hasta puede ser peligrosa. Aunque este tipo de frases así dichas, sin explicación, hoy en día en nuestra sociedad la gente a veces se asusta. Pero claro, la libertad en el vacío puede llevar a que hagas mal a los demás, ¿no? Claro, Israel no tiene tierra, Israel es un pueblo, es una nación, pero le faltan elementos identitarios, que irá construyendo Dios a lo largo del tiempo. Ya les dará una tierra, ya llegaremos a esos textos, ¿no? Ya les fundamentará aún más en las leyes, ahí está todo el Deuteronomio. Pero en principio aquí hay 10 grandes principios de vida que van a resumir el programa de Dios, ¿no? Así que Israel es un pueblo que necesita construir su identidad. Claro, si vosotros fuerais, aunque esto es prácticamente imposible, pero os hago el ejercicio para que penséis un poquito, ¿no? Si vosotros fuerais israelitas de este tiempo y no tuvierais contexto de pueblo y hubierais salido de Egipto, a lo mejor, ¿qué se os ocurriría hacer? A lo mejor queremos hacer otro Egipto, pero que se llame Israel. A lo mejor queremos hacer otro Egipto, pero es nuestro Egipto, donde nosotros vamos a oprimir a otros, entonces vamos a estar arriba, dándole caña a los demás, nosotros vamos a vivir muy bien. A lo mejor queremos imitar a Egipto. Es una, entendedme, tentación, ¿no? Claro, con esto ya os voy intentando hacer pensar, ¿verdad? Los 10 mandamientos es una enmienda a la totalidad a Faraón y a Egipto. Los 10 mandamientos son una enmienda a la totalidad a Faraón y a Egipto. En Egipto había opresión y había una escala de valores que lo permitía. El pueblo de Dios se tiene que caracterizar por otra manera de ver la realidad, por una manera provida. Este es el sentido de los mandamientos, ¿no? Los mandamientos, por lo tanto, nos van a enseñar a respetar y a dignificar nuestra propia vida y la de los demás. Cuando veamos el contenido, espero poder explicarlo con más tranquilidad, veremos que nos llevan a respetar nuestra propia vida y la de los demás. Como digo, un órdago a Egipto, un órdago a Faraón. Una contrapropuesta absolutamente diferente. Dios no se ve, si me permitís expresarlo así, representado en Egipto. Y quiere verse representado en otro tipo de pueblo. Por eso dice, vosotros seréis mi pueblo, ¿no? Yo vuestro Dios. Ahora, eso sí, este es mi programa. Veremos a ver si el pueblo de Dios va a ser fiel al programa de Dios. Eso ya es otra cosa. Pero la intención de Dios va a ser muy diferente. Al menos eso es lo que en estos textos, creo, se nos quiere decir, ¿verdad? Por lo tanto, solamente que nos empecemos a fijar un poquito en los mandamientos, veremos que hemos sido creados para vivir, para descansar, para relacionarnos con los demás de igual a igual, sin oprimirlos, para cuidar y ser cuidados, para amar y dejarnos amar, para reconocer que nuestra dignidad no depende de lo que tenemos, de acumular tesoros, ni ponernos por encima de los demás, de cuánto producimos o de cuánto reconocimiento nos van a dar los demás, sino que depende de la vida que Dios te ha dado, que descubras esa vida y que la disfrutes, ¿no? También, por lo tanto, los mandamientos es una forma casi de protegernos de nuestra humanidad, ¿no? Me sale la vena un poco antropológica, ¿no? Ese mal estructural del ser humano, ¿no? Donde al final parece que lo llevamos incorporado, ¿no? Por lo tanto, también nos ayuda a lidiar con nosotros mismos y nos da principios para poder relacionarnos con todos los demás. Y esto, sin duda, es una buena noticia.
Por eso los mandamientos, cuando empezamos a rascar un poquito, vemos que nada tienen que ver con negatividad, nada tiene que ver con un Dios justiciero que quiere marcar tu vida y que te quiere encorsetar, sino todo lo contrario, con un Dios que apuesta por la vida, que quiere darte libertad. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar, como digo, elementos que nos van a ayudar personalmente y también en nuestra relación con los demás, porque ya veremos que una cosa va absolutamente relacionada con la demás. Por lo tanto, una pequeña, digamos, aplicación, ¿no? Los mandamientos no son un proyecto de superación personal. No se trata de acabar delante de la presencia de Dios diciendo yo he cumplido con todos los mandamientos. La cual cosa creo que cuando lo veamos, ¿no?, en ese espejo que se nos va a poner delante para vivir y para vivir bien, nos vamos, creo, si somos honestos, a descubrir muchas veces fuera de línea. Pero no se trata, por lo tanto, de esto, ¿no? No he cumplido todos los mandamientos, yo soy una persona perfecta, por lo tanto, me merezco la salvación. La pregunta fundamental creo que es más sencilla y al mismo tiempo mucho más exigente, ¿no? ¿De qué manera puedo vivir respetando, dignificando mi propia existencia y la de los demás? Ser libre te da también mucha responsabilidad sobre tu propia vida, ¿no? Yo a veces pregunto, y pregunto incluso en el entorno de las iglesias, si somos libres, ¿qué vamos a dejar con tanta libertad que tenemos? Porque a veces los cristianos y las iglesias pasan y no dejan nada. Tener libertad es tener responsabilidad sobre tu propia vida, ¿no? Y también con respecto a los demás. Como decía, tiene mucho que ver con el Evangelio. Se nos ha leído Mateo 22, ¿no? Cuando se le pregunta a Jesús en qué consiste la ley, que resuma todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas le piden, pues Jesús va a decir, amarás a tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás al prójimo como a ti mismo. Cuando veamos los mandamientos, veremos que la primera tabla va relacionada con el amarás a tu Dios y veremos cuán liberadora o cuán liberadores son esos principios que Dios va a compartir para relacionarse con Él, y la otra estará relacionada con amar al prójimo. En eso, dice Jesús, se va a resumir la ley y los profetas. Y curiosamente, el verbo que une los dos principios es amar. Amar. El amor sigue estando, por tanto, en el centro de los mandamientos. El amor a un pueblo oprimido, al amor a un pueblo que es tan grande que le libera de manera poderosa para que pueda vivir de una manera completamente diferente. Dios quiere que su pueblo libre asuma un programa de vida completamente diferente al de Faraón, al de Egipto, que ponga en marcha unos principios y unos valores que vayan en sentido de dignificar y humanizar cada uno su propia vida y también la de los demás. Claro, trayéndolo a día de hoy, ¿qué hacemos nosotros con nuestra libertad? ¿Qué hacemos nosotros con nuestra libertad? Porque una libertad que no tiene ninguna dirección puede convertirse en una libertad donde los más fuertes acaben imponiendo sus conclusiones a los más débiles. Si mi libertad significa que puedo hacer todo lo que quiero sin tener en cuenta al otro o incluso sin tener en cuenta mi propia dignidad, entonces la libertad puede convertirse rápidamente en esclavitud. Puede convertirse rápidamente en esclavitud. Dios libera a Israel para que sean un pueblo diferente, que no se conviertan en faraones. La libertad que Dios ofrece no es solamente libertad de algo, que por supuesto, que hablaremos, sino una libertad también para algo. Quiero ir acabando con esta reflexión, al menos subrayando, ¿no?, que en esas tablas vamos a encontrar esos principios de vida que, como os decía, si los tuviéramos que resumir en la frase de Jesús, irían enfocados a esos dos principios grandes del amor, ¿no? Relaciónate con Dios, relaciónate con los demás, desde la óptica del amor, desde el principio de dar vida, de dignificar, de humanizar a los demás. Por lo tanto, otra vez la pregunta es importante, ¿no? ¿Nos sentimos liberados por Dios y por Jesús? ¿Hemos accedido a un reino diferente
a través de Jesús, cuánta responsabilidad nos ha caído encima también, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con nuestra libertad? Como digo, no vamos a desarrollar los 10 mandamientos en esta predicación, lo haremos en las 2 siguientes predicaciones. La consecuencia de este principio es, o más bien os la voy a dejar a vosotros, ¿no? ¿Qué hago con mi libertad? Aparte de disfrutarla, aparte de gozarnos en ella, aparte de cantar de manera agradecida porque Dios nos ha dado esa libertad, ¿qué hago yo con esa libertad? ¿Y qué hacemos como comunidad con esa libertad? Porque también quisiera señalaros una última cuestión al respecto, y es que estos mandamientos tienen que ver con cada persona, pero tienen que ver con el otro. Y estos mandamientos se le dan a un pueblo, se le da a una comunidad. Yo siempre subrayo, me gusta hacer estos puentes con el Nuevo Testamento. Podéis, si queréis, pues jugar a la lectura del Nuevo Testamento a cuántas veces encontráis esa expresión los unos a los otros, muy paulina, por lo tanto, búsqueda en los textos de Pablo, y cuántas veces dice los unos a los otros. No se puede amar sin tener los unos a los otros. Por lo tanto, qué importante es la conciencia de comunidad. Como Iglesia creo que no estamos llamados a ser una comunidad que enumera solamente aquello que está permitido y aquello que está prohibido. Qué lectura más perniciosa de los mandamientos si la hiciéramos así. Creo que estamos llamados a ser una comunidad de personas liberadas por la gracia que aprenden juntas a vivir esa libertad. Y los 10 mandamientos se van a convertir en una brújula, no en una ley para juzgarnos, sino en una brújula para la vida. Una iglesia que anuncia la libertad de Cristo tiene que preguntarse si su manera de vivir hace libre a las personas, incluso a las más pequeñas. Yo muchas veces cuando hablo de nuestra comunidad digo, somos una iglesia que queremos practicar la acogida radical, ¿verdad? Claro que todos tendremos cosas que cambiar, por supuesto, desde la libertad en Cristo, según Él nos vaya alumbrando en la vida. Pero ¿quiénes somos nosotros para, de alguna manera, impedir que las personas vivan en la libertad de Jesús? La Iglesia tiene que anunciar esa libertad desde las más pequeñas, desde las personas más pequeñas a las que se puedan considerar más grandes. Y no deberíamos de jugar tanto al control, sino a trabajar a que nuestro contexto de vida sea un contexto seguro para poder crecer y poder transformarnos. Acabo aquí la reflexión, ¿no? La vida que Dios te ha dado, la libertad que Dios te ha dado, la libertad que Dios nos ha dado, ¿para qué la vamos a utilizar? ¿Hacia dónde la vamos a enfocar? Bueno, ahora en la respuesta a la palabra os daré un ejemplo práctico, ¿no? Pero me gustaría dejar la pregunta aquí, porque así la semana que viene intentaremos dar respuestas, y la siguiente, ¿no? Así que quiero dejarlo aquí. Me gustaría que pudiéramos escuchar algo de música, me gustaría que pudiéramos pensar quizás en la información, ¿no?, excesiva que a veces nos llegan en las predicaciones, y pudiéramos aterrizar en nuestro corazón qué has escuchado de Dios hoy en tu vida. ¿Qué estás escuchando de Dios hoy en tu vida?